La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Con la llegada del verano aumenta el interés por los tratamientos corporales. Más allá de la estética puntual, cada vez más personas buscan mejorar la calidad de la piel, tratar la flacidez, la celulitis y redefinir esas zonas del cuerpo, pues que a veces nos cuestan tanto. Y para ello, qué mejor que la medicina estética. Pero ¿cuándo es el mejor momento para empezar? ¿O qué tratamientos realmente funcionan para que no nos vendan por ahí milagritos? ¿Cuáles son los más demandados antes del verano? Para hablar de todo esto, hoy en La Huella de la Piel nos acompaña la doctora Ana Revuelta, especialista en medicina estética y fundadora de la clínica Renare. Y con ella vamos a analizar cómo la medicina estética puede ayudarnos realmente para tener ese cuerpo que todas buscamos de cara al verano. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en una época en la que de repente cambiamos las preocupaciones de la cara por el cuerpo. Yo tengo una amiga que dice, hay veces que hay que decidir si cara o culo. Sí. Mal dicho, pero es así. Dice, y cuando llega marzo, abril, mis preocupaciones de la cara pasan a un segundo plano, que yo lo que quiero es empezar a ponerme a punto para el verano. ¿Esto lo notáis también en la clínica? Sí, lo notamos. Y es verdad que antes las pacientes acudían como muchos más justitas de tiempo, buscando soluciones rápidas o dietas milagro, por así decirlo. Y ahora cada vez más vemos que ese perfil de paciente ha cambiado, que ese paciente se cuida más a lo largo del año y que toma mucha más conciencia de que no es estar bien para el verano, sino estar bien y cuidarse durante todo el año. Yo creo que una de las cosas de las que más he oído hablar en este podcast cada vez que venís a un médico estético es los cuerpos del verano se cultivan en invierno, ¿no? Y yo creo que también eso ha hecho un poco mella y ha calado en la parte de las pacientes, de las consumidoras de los tratamientos de belleza o de estética, que al final, pues sabemos que pues no hay que precipitarse, no hay que esperar a mayo o junio, hay que empezar antes, hay que cuidarse todo el año. Pero hay un punto muy importante que acabas de decir y que ya no es solo el tener un buen cuerpo, sino el tener salud, ¿no? Al final es un poco de cuidarte el cuerpo, pero por todo lo que supone. Totalmente. No solamente contamos con tecnología que nos ayuda a remodelar nuestro cuerpo, sino que también tenemos programas en los que hacemos pues estudios nutricionales del paciente, calidad de vida, lifestyle, incluso mapeo muscular, ¿no? Entonces, al final es un compendio de todo que hace que en el día a día y en el mes a mes no solamente te cuides el rostro, sino que también pues te cuides el cuerpo. Claro. Vamos a empezar, si te parece, un poco por esos tratamientos. Para la gente que dice, yo voy a tiro hecho, quiero solucionar estos pequeños aspectos que me molestan. Y luego vemos un poco ese concepto de 360, ¿no? de cuidado global que también tenéis en la clínica. Si pensamos en esas preocupaciones, yo he mencionado un poco flacidez, celulitis, ¿cuáles son las que más te demandan a ti las pacientes y los pacientes? Bueno, al final, si hablamos de flacidez asociada a grasa, hablamos de esas zonas más complicadas, como pueden ser el abdomen, los flancos, la bananita que sale debajo del culete, la zona del trocánter, las cartucheras, la celulitis, la cara interna del muslo. Entonces, antes se hacían como tratamientos muy generalizados, ¿no? Y ahora vamos tratando zona por zona en función de las necesidades y de qué nos encontramos. Imagínate, en la zona del abdomen y de los flancos podemos combinar tanto Ulcerapi Prime, que tiene la nueva indicación ahora mismo, para brazos y abdomen, que nos permite trabajar desde la capa más profunda de la piel hasta la más superficial. Es decir, nos permite con el ecógrafo poder ver y observar en qué plano estamos trabajando y disparar en el SMAS, con lo cual ahí vamos a trabajar la flacidez y a la vez lo vamos a combinar con equipos o con tecnología que nos permita tratar a lo mejor ese exceso de grasa que podamos tener en esa zona. Contamos también con equipos como Evolvex, que es una tecnología maravillosa dual, que lo que nos va a hacer es una electroestimulación a nivel profundo y luego va a combinarlo con una radiofrecuencia mantenida que nos va a proporcionar hacer esa pequeña lipólisis. Es decir, estamos trabajando también a nivel muscular y estamos trabajando también la grasa localizada. Son tratamientos combinados que siempre lo hacemos en función de las necesidades que tiene el paciente y sobre todo ante un buen
buen diagnóstico, ¿no? La celulitis, por ejemplo. Hay 3 tipos de celulitis, incluso una cuarta que puede llegar a ser ya una lipodistrofia. Hay celulitis que cursan con dolor, hay celulitis que son más edematosas, otras que son más fibrosas, otras que son más relacionadas con el tema hormonal. Otras incluso con el deporte, ¿no? Hay mujeres que corren mucho, hay mujeres que hacen deportes de impacto contra el suelo, como puede ser el pádel, y si os fijáis, son mujeres que son muy fit, pero sin embargo sí que tienen ese aspecto de pierna de celulitis, Sí. ¿no? Y es porque al final la celulitis son compartimentos de tejido conectivo fibrosos, rellenos de agua y de grasa localizada, y ese agua es muy rica en hierro. Entonces, si nosotros hacemos deporte de impacto contra el suelo, esos tabiques fibrosos los estamos endureciendo cada vez más. Entonces, es un poco el analizar bien qué paciente tenemos entre manos, qué necesidades tiene e ir trabajando, ¿no? Porque no solamente contamos con tecnología, sino que apoyamos mucho también el lipodrenaje manual, ¿no? Al final, muchas veces los tratamientos manuales son muchísimo más efectivos que cualquier máquina o cualquier tecnología. Hablábamos el día que presentaste todas estas novedades en la clínica, hablábamos de que no vale todo para todo el mundo, ¿no? El mítico bono de sesiones, Sí. y voy y me hago 10 sesiones de este tratamiento o 5 sesiones de este otro. Al final, eso puede que no te sirva, ¿no? Puede que tú lo que necesites sea combinar, puede que tú lo que necesites sea otra cosa totalmente diferente. Quizá el hecho de que estemos tan sobreexpuestos a la medicina estética, ¿no? A los tratamientos, que de repente se ha democratizado, todos hemos escuchado oír hablar de muchos de ellos, y muchas veces los clientes exigimos, ¿no? Vamos directamente a contratar tal servicio. Pero lo que falta realmente para ver esos resultados realistas, que luego nos quejamos de, ay, esto no ha funcionado, es precisamente ese diagnóstico personalizado que comentabas, esas sesiones personalizadas, ¿no? Y esa combinación que al final es un poco lo que hace trabajar en tu cuerpo y en tus necesidades. Totalmente. Hay tejidos y hay pacientes que nos encontramos que están muy compactados, hay pacientes que son muy sedentarios, que están haciendo muchas horas sentados en la oficina, y son pacientes que no pueden iniciar un tratamiento directamente con tecnología, que muchas veces tenemos primero que manipular la zona y ayudarles a drenar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a hacer las combinaciones. No podemos hacer una radiofrecuencia fraccionada, por ejemplo, un Morpheus 8 directamente en una celulitis que está muy compactada, porque al final al paciente lo destruimos. Claro. Entonces, son tratamientos muy específicos, muy localizados, y lo que tú dices, ¿no? Yo creo que un diagnóstico es esencial. No es lo mismo una mujer con 25 años que una mujer que ya está en menopausia o que ya ha pasado esos años de grasa localizada y de cambios hormonales, ¿no? El estudio es esencial para que los tratamientos realmente sean efectivos. Y luego también otra cosa muy importante es que la máquina, el aparato, lo podemos encontrar en muchos sitios, pero luego tan importante es que esté avalado por la ciencia y que no sea una copia o que no sea un similar, a que esa persona esté bien formada y sepa utilizarlo, ¿no? Está claro, los equipos tienen que ser equipos oficiales, equipos que procedan de la industria farmacéutica oficial, que tengan su marcaje, y no solamente es comprarte una máquina, ¿no? Como tú dices, al final es saberla utilizar y saberla indicar. Claro. Y eso es esencial para que los tratamientos realmente sean efectivos, y sobre todo para que no se generen efectos adversos, ¿no? La gente piensa que como es una máquina, pues no tiene el riesgo que pueda tener una infiltración, ¿no? Y no es así. Al final se pueden generar quemaduras, se pueden generar necrosis del tejido graso, y nos vamos a complicaciones ya que requieren de tratamientos médicos urgentes. Yo creo que muchas veces, o corrígeme si no estás de acuerdo, pero muchas veces pensamos que el único efecto no deseado de este tipo de tratamientos es el que no te vayan a hacer efecto, ¿no? El que tú de repente no te vayas a ver de repente las piernas estupendas. Sin embargo, hay que tener en cuenta, yo recuerdo hace unos años con una aparatología que te congelaba como parte del Sí. abdomen, te succionaba y demás, bueno, pues salieron quemaduras de cierto grado, al final una inflamación que se quedaba ahí, pues en el tiempo. Eso es en parte por que haya una persona no formada utilizándolo, ¿no? Correcto, por una mala indicación Eso del es. equipo e incluso por una mala praxis, ¿no? Claro. Al final contamos que son tecnologías médicas, Claro.
que pueden ser manipuladas o no en función de la tecnología que estemos utilizando por equipos de auxiliares, pero siempre tienen que estar supervisadas por un médico, ¿no? Claro. Y al final, la mala indicación o el elegir al paciente, a todos los pacientes el mismo tratamiento, implica esto, ¿no? Que se pueden generar quemaduras, incluso necrosis. Claro. Entonces, ahí sí que es verdad que tenemos que tener muchísimo cuidado. Es que al final hay que insistir en que ese efecto no deseado puede ser un riesgo para la salud, ¿no? Totalmente. Claro, Ana, si pensamos un poco en esos pacientes que llegan y dicen, mi prima se lo ha hecho, mi amiga se lo ha hecho, a mí no sé quién, yo conozco, me han dicho, me han contado, y de repente tienes que llegar tú, sentarte y decir, pues yo no te lo voy a hacer porque no es para ti. Bueno, al final yo creo que la sinceridad es lo que nos avala, ¿no? Y luego hay que ver muy bien las expectativas del paciente, porque tú si vienes con una celulitis muy edematosa, muy marcada y tenemos que hacer un tratamiento a largo plazo, que realmente es por eso decimos que los cuerpos del verano se cultivan en invierno, hay que ser sinceros y hay que ser sinceros con el paciente, ¿sabes? Entonces al final no es el vender por vender, simplemente es el indicar realmente si el tratamiento es efectivo o no. Claro, yo creo que en el tema de las expectativas, yo creo que es algo que con el cuerpo cuesta mucho, porque quizá no es que sea menos agradecido que el rostro, pero sí es cierto que tienes que trabajar más a largo plazo, ¿no? Los resultados en el rostro a veces son mucho más visibles. Tú te haces algo en la cara y ya sales con una luminosidad ese día, ¿no? Y un efecto que, aunque solo sea esos primeros días, te ves con una buena cara, ¿no? Más allá de luego a largo plazo los efectos. Sin embargo, en el cuerpo cuesta más ir notándote esos beneficios. Cuesta más porque hay pacientes que tienen, depende de las circunstancias, Sí. tenemos a las mujeres posparto, por ejemplo, que pobres tienen como muchas ganas de volver a recuperar su figura, de volver a recuperarse como en sí mismas y necesitan un proceso primero de que, bueno, pues el útero, por ejemplo, vuelva a su tamaño Claro. normal y para eso necesitamos 6 meses. Entonces, al final son pacientes que tienen unas expectativas como, o unas ganas, ¿no? de verse bien más rápido y es verdad que tenemos que ir trabajando poquito a poco con ellas. Pero es una realidad. Al final, el cuidarte y el ser constante durante todo el año implica, bueno, pues que cuando llega el verano, pues te sientes mejor. Claro, luego al final también hay que tener en cuenta que si nunca has tenido unas piernas de top model, Nunca no las las vas a volver. tener. O No, sea, está claro. no es tu fisionomía, ¿no? Ya es que más allá de la aparatología o de las dietas que hagas o del ejercicio, es que tu constitución no es así, ¿no? Yo creo que eso también hay que muchas veces ponérselo sobre la mesa, me incluyo, ¿no? Los pacientes muchas veces, yo quiero, pues mira, no. A ver, es verdad que igual que yo siempre digo que a nivel facial tenemos que envejecer y hay que envejecer con dignidad, a nivel de cuerpo también. Pero sí que es verdad que cuenta mucho con el ejercicio asociado o con la alimentación asociada que tú tengas. Muchas veces hay pacientes que directamente no hacen deporte, no tienen una alimentación sana y por el hecho de hacerse un tratamiento corporal o enchufarse a una máquina piensan que van a conseguir el objetivo de estar super fit y no es así, ¿no? Claro. Tenemos que hacer esa reeducación del paciente, que cada vez la hay más, porque es verdad que cada vez todo el mundo tiene como mucho más acceso al consumo de ejercicio, de incluso hacer ejercicio en casa, de una dieta saludable, pero ojo con eso también, que debemos de controlarlo y saber, bueno, pues qué ejercicios dirigidos y cómo tenemos que cuidarnos. Y aquí entra también otra de las patas de Clínica Renare, ¿no? Porque aparte de ofrecer, bueno, pues todas estas, tanto tecnología como tratamientos manuales para mejorar un poco el aspecto de nuestra piel, también tenéis esa parte de nutrición y esa parte también de asesoramiento a nivel deportivo, porque como decías, puede haber mujeres que sean deportistas y que también tienen esa celulitis, esa flacidez o esas preocupaciones. Mujeres, hombres, de todas las edades, tenemos un servicio que a mí me apasiona, que es el servicio de mapeo muscular y biomecánica, que es un equipo de profesionales maravillosos que consiste en tensomiografías, donde nosotros hacemos la medición de la explosividad, la flexibilidad, es decir, de cómo están los músculos. Nosotros cuando vamos al gimnasio, nuestro entrenador personal da por hecho que somos una persona sana, un paciente sano y cuántas lesiones vienen, Claro. ¿no? Derivadas de haber cogido un peso excesivo o incluso pues, lesiones como, por ejemplo,
un dolor en el codo que en diagnóstico no da la cara por ningún sitio y sin embargo ese dolor existe, ¿no? Al final muchas veces es por una descompensación de fuerza entre el bíceps y el tríceps. Ujú. Te pongo un ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es una medición de los músculos del cuerpo para saber en qué estado están y cuál es aquel que tiene más riesgo de lesión, ¿vale? Esto es súper importante. Luego nuestros fisios hacen un estudio de biomecánica de todo el cuerpo, porque es verdad que no tenemos la misma fuerza muscular, igual que cuando nos pinchamos, por ejemplo, neuromoduladores, no tenemos la misma fuerza muscular en una zona de la cara que en otra, pues en Ujú. nuestros músculos igual. Y está asociado también a un servicio de psicología deportiva y de nutrición deportiva, porque aquí también abarcamos tanto las mujeres que están en ese cambio hormonal, que necesitan ese punto más, y esos adolescentes Ujú. que nos preocupan mucho porque al final tienen mucha información a través de TikTok, a través de Instagram, de deporte, 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 de fuerza, 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 y al final les vemos que muchas veces, bueno, pues entran ya en un bucle y pueden incluso lesionarse, ¿no? Claro. Hicimos un estudio este último año con 30 tenistas becados en Estados Unidos, a los que se les hizo todo el estudio y a los que se les dio un informe a sus entrenadores donde se les alertaba de qué músculos de su cuerpo tenían que entrenar de otra manera o qué músculos de su cuerpo tenían que estirar antes de hacer los ejercicios para prevenir las lesiones, ¿no? Y hubo 2, 3 chicos rebeldes del estudio que no lo hicieron y en pretemporada se han lesionado en los músculos que les indicábamos, ¿no? Yo personalmente me rompí el tendón supraespinoso en el gimnasio y os puedo asegurar que mucho peso no había cogido. Pero es verdad que en ese momento, o sea, yo no me había hecho mi mapeo muscular, ¿no? Si me lo hubiera hecho, me hubiera evitado la cirugía Es del que hombro. al final yo creo que también en los últimos tiempos estamos viviendo esa obsesión, Sí. porque muchas veces se convierte en obsesión, de hay que comer sano, hay que hacerlo todo natural, hay que hacer ejercicio, mucha fuerza, mucho cardio, mucho tal. Nos podemos pasar de las rayas si no ponemos límites. Y esos límites yo no los sé porque no soy especialista en esto, ¿no? Tiene que haber alguien que te lo diga. Tiene que Claro, haber, y sobre todo que si te lo dicen, hagas caso. sobre todo además en el consumo de la suplementación, Ujú. en el consumo de la suplementación con proteína, en adolescentes que están en pleno crecimiento y que esa proteína, esa ingesta de proteína tiene que estar controlada Claro. y tiene que estar pesada y no es la misma proteína la que te tomas tú con la que se toma tu compañero. Entonces, al final, todo esto creemos que tenía una relación muy directa con paciente sano y paciente deportista sano, ¿no? Nosotros trabajamos tanto con deportistas profesionales como con amateur. Gente que Ujú. va al Sí. gimnasio o gente incluso que hace su deporte en casa, ¿no? Entonces, una vez que hacemos todo el estudio, nosotros les facilitamos una app, una aplicación, igual que te bajas tantas aplicaciones Sí. deportivas que hay, donde está realmente personalizada con los ejercicios que tú tienes que hacer. Con lo cual, tú te bajas esa aplicación y nuestro equipo de Renare va a decirte qué estiramientos tienes que hacer, qué ejercicios tienes que configurar cada día y en función de tu evolución se van cambiando. Claro, muchas veces también yo creo que esos resultados que esperamos en el cuerpo no los llegamos a lo mejor muchas veces a ver porque no estamos haciendo el ejercicio que debemos o el Correcto. ejercicio correcto, ¿no? Ujú. Y luego, por otro lado, lo de la nutrición me parece un punto también muy importante. Yo creo que durante años, siglos, las mujeres hemos pensado que para perder peso había que pasar hambre, no comer, ayunar. Te comías, mi abuela siempre decía, si quieres perder peso, come en plato de postre, ¿no? Y era como impensable que te fueras a comer un filete si tú estabas pensando en perder peso y sin embargo ahora eso está cambiando y también sabemos un poco de, bueno, es que necesitas esa proteína, necesitas, ¿no? Para esa energía. Todo eso tiene que ir de manos de un especialista y de un profesional, si no también se hacen auténticas locuras, ¿no? Por eso este servicio está muy centralizado y todo el equipo está unido, ¿no? Es un equipo multidisciplinar que trabaja directamente con el paciente, que están comunicados todos 24/7 con ese paciente y no solamente le damos el soporte de la app, sino que también le damos bueno, el soporte de venir a revisión. Son mediciones que se hacen en un día, que luego se pueden revisar a los 3, a los 6 meses e incluso al año. Pero al final los entrenadores personales también tienen un informe de cómo está ese paciente, bueno, ese Mm. cliente, ¿no? del gym
y ver un poco cómo va evolucionando. Y sobre las dietas, pues al final es verdad que hemos vivido siempre rodeados de dietas milagro y ahora es verdad que está este boom de las infiltraciones, ¿no? Y bueno, que yo estoy totalmente a favor, pero controladas por un médico, ¿no? Al Claro. final no sirve de nada inyectarnos un fármaco que nos quite el apetito, que nos mantenga un nivel de glucosa constante en sangre, si en el momento en el que tenemos un poquito de hambre, pues vamos a tirar de procesados, ¿no? Claro. Al final yo creo que se trata un poco también de buscar ese equilibrio y tomar conciencia, ¿no?, de esa alimentación saludable y de ese estilo de vida saludable, ¿no? Que al final lo que venías a decir tú al principio es que es todo en uno. No me Es puedes todo en venir a uno. pedir milagros porque yo te pongo una máquina, ¿no? Tienes una reciente que hace Maravillas. miles de abdominales, ¿no? En 30 En minutos 30 minutos, pero si al salir te comes una pedazo de hamburguesa con sus patatas, pues lo has tirado todo por la borda, ¿no? y que de vez en cuando hay que comerse una hamburguesa con sus Claro, patatas, pero sí que es verdad que tiene que estar todo controlado, ¿no? Es verdad que este equipo es maravilloso, pero tampoco es la panacea. O sea, al claro. final lo que tenemos que tener claro es que la aparatología estética, todos los tratamientos corporales siempre son complementarios a un esfuerzo personal, tanto deportivo como nutricional. No nos queda otra, si No nos nos queda queremos ver otra. bien. Si pensamos en ese calendario de tiempos, ¿no? De, vale, pues vamos a pensar en que soy una persona sana, que como saludable, que hago mis ejercicios y demás, y entro por la puerta de Renare y digo, bueno, pero todavía quiero ese plus para verme un poquito mejor. ¿Cuál sería ese calendario más o menos de tiempos para llegar a verano con el cuerpo? Bueno, para llegar a verano con el cuerpo vamos un poquito ya justos, pero sí que es verdad que ahí nos gusta mucho en esta época que es donde tenemos bueno, pues más pacientes, ¿no?, que requieren de este servicio, el concienciarles de que esto tiene que ser un lifestyle. Entonces hacemos una valoración, hacemos una biomecánica, un mapeo muscular, hacemos una bioimpedancia, vemos en qué estado está ese paciente y qué objetivo quiere. Y entonces a partir de ahí vamos marcando los tiempos. Pero son pacientes con los que tenemos una relación de casi todas las semanas, Ujú. casi todos los meses, una relación continua, ¿no? Igual que vas al gimnasio todos los días, pues muchas veces necesitas todas las semanas de tu sesión de lipodrenaje, de tu sesión de Volvex, en fin, vamos viendo un poco las necesidades de cada uno. Pero sobre todo que nadie se piense que de repente los 15 días antes de irse de vacaciones No, puede hacer milagros, ¿no? no, ni en la cara ni en el cuerpo. Ni en la cara ni en el cuerpo, efectivamente. Eh, Ana, ¿cuáles son tus tratamientos favoritísimos y tus imprescindibles? Que dices, mira, incluso llegado verano, porque también esto es otro de los fallos que muchas veces cometemos, y es, me cuido mucho, y cuando llega verano de repente me olvido, que ya luego ya en septiembre otra vez vuelvo a la rutina, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deberíamos de seguir haciendo o manteniendo? Al final hay tratamientos que son esenciales para realizarse una vez al año, como puede ser Ulcerapi Prime, que además ahora con la indicación de corporal nos está dando muchísimas alegrías a nivel de abdomen y brazos, que son tratamientos que nos van a generar estructura, ¿vale? Empezamos por ahí, Hmm. generamos estructura y a partir de ahí vamos remodelando el cuerpo. Para mí un imprescindible de corporal es Morpheus 8. Es maravilloso porque al final es un equipo que nos permite que las agujas penetren, suban la temperatura a 40-45 grados, salgan y nosotros podamos indicar a qué profundidad vamos a trabajar. Es un equipo que puede llegar incluso hasta 7 milímetros, ¿no? Que es súper profundo. Hmm. Entonces, siempre haciendo una valoración previa con ecografía, podemos ver hasta qué plano de la piel podemos trabajar. Entonces, para mí, Morpheus 8 es un imprescindible también. Y luego trabajamos mucho la mesoterapia. La Ujú. mesoterapia es maravillosa, bien indicada y sabiendo qué paciente tenemos entre manos, ¿no? Si la celulitis es más edematosa, si es más grasa y al final, bueno, pues vamos trabajando esa meso con ese lipodrenaje. Pero para mí los imprescindibles son la aparatología que realmente te genera estructura, ¿no? Que te Ujú. permite regenerar colágeno, elastina, volver a tener no solamente la firmeza, sino la calidad de la piel, ¿no? Muchas veces, lo que tú decías, ¿no? No podemos llegar a un objetivo de decir voy a estar perfecta, pero sí voy a mejorar mi calidad de piel y sobre todo la voy a mantener. Claro. Muchas veces esa falta de tiempo, ¿no? Tú dices, es que a lo mejor hay que venir una vez a la semana. Y lo que muchas veces pretendemos es ir una vez y ya no pasar más. Las sesiones que has dicho, Ulcerapi en el abdomen y brazos también es una sesión al año. Una sesión al año. ¿Y Morpheus cada cuánto sería? Morpheus la podemos indicar en función un poquito de qué Sí, paciente tenemos entre 1 y 3 sesiones. vale. Em,
continuas, es decir, una cada 20 días más o menos o una al mes, y luego se pueden mantener una cada 6 meses. No habría Tampoco hay que problema, volverse no hay muy que volverse locos. locos. Equipos como Evolvex, que nos ayudan a eliminar esa pequeña grasita localizada que Mm. nos queda, que a veces ni siquiera con el gimnasio o con la nutrición somos capaces, pues al final son equipos que necesitamos más sesiones. A lo mejor hacemos un paquete de 2 sesiones a la semana para hacer un plan más a full, y Sí. luego vamos haciendo sesiones de mantenimiento, ¿no? Porque al final son equipos que tampoco podemos utilizar mucho. Claro. Piensa que Evolvex es una electroestimulación que solo podemos utilizar 30 minutos porque podemos dañar el músculo. Claro. Y a partir de ahí, pues vamos viendo cómo va evolucionando el paciente. ¿Y la mesoterapia, por ejemplo? La mesoterapia sí se pueden hacer sesiones, una sesión cada 15 días, incluso luego una sesión mensual. Ujú. Sí, no, estaba pensando que la gente que quiera ponerse todavía, bueno, le salen un poco a cuenta las semanas si quiere llegar ahí un poco Un justito, poquito ¿no? justa. Yo siempre digo que venir a la clínica a cuidarte, igual que vienes a cuidarte el rostro, es ese ratito para ti, Mm. ¿no? Igual que buscamos ese huequito, bueno, pues para pasear o para ir al gimnasio, ese ratito con nosotros, pues al final el venir a Renare también implica ese ratito de cuidado y de ponernos a punto. Yo creo que sobre todo has dicho una cosa muy importante, y es que al final, más allá del aspecto por fuera, ¿no?, de la piel, de quererte ver esa pierna estupenda de modelo, lo que hay que pensar es en tener una calidad de piel, ¿no? Que al final la piel es un Eso es. órgano, hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo también desde dentro, con esa nutrición, con ese deporte, con ese estilo de vida, ¿verdad? Con esa suplementación también Eso es. controlada y sobre todo también con cosmética, ¿no? Eso es. Somos también muy fans de una buena cosmética indicada y mantenida durante Claro. todo el año, ¿no? Que llega esta época del año y empezamos a consumir también anticelulíticos, Sí. todo lo que encontramos en el mercado y al final también tienen que ir un poquito dirigidos. Y aquí luego también, eso te iba a decir justo, porque al final muchas veces tiramos de cosméticos por marketing, por publicidad o por lo que te dicen de nuevo las redes sociales o tus amigas conocidos, pero luego a lo mejor estás utilizando un producto que no necesitas. A lo mejor te estás poniendo un reductor en el abdomen y lo que necesitas ahí es un reafirmante, ¿no? Es Totalmente. decir, saber un poco diferenciar, porque también hay muchas veces que ese punto de flacidez, celulitis, hay una línea en la que hay veces que también se confunde. Y luego también es súper importante ver cómo va evolucionando el paciente. Claro. Muchas veces indicamos un tratamiento y lo vamos modificando en función de cómo ese paciente va evolucionando. Claro. Hay gente que evoluciona súper rápido y tenemos que saltar, ¿no? Claro. Por así decirlo, y hay otros pacientes, bueno, pues que les cuesta un poquito más, ¿no? Claro. Entonces, al final, siempre un buen diagnóstico, un buen tratamiento indicado y, sobre todo, una confianza plena en el equipo que te está llevando, ¿no? Que también somos muy dados a picotear mucho de ahora me hago aquí esto porque me ofrecen lo que tú decías, ¿no? Un bono, Sí. ahora voy a esta otra clínica. Al final, hay sitio para todos, pero siempre que tengas confianza en el equipo y que seas fiel. Totalmente. Yo creo, Ana, que nos has dado las claves para intentar ponernos a punto para el verano. El que no esté haciendo nada de nada va tarde, pero el que, bueno, ya está haciendo sus pinitos, bueno, todavía tiene esperanza de poder mejorar un poquito, Bueno, y al que la vaya piel. tarde le recuperamos rápido para que, bueno, pues por lo menos tenga esa rutina Efectivamente. de cuidarse también por dentro. Muchas veces dicen, bueno, yo ya me espero a septiembre. Oye, no, es mejor empezar ahora, ¿no? Claro que O sea, sí. más vale empezar a no Claro que sí. dejarlo. Además, nunca se sabe si en septiembre, octubre, noviembre te aparece un plan y Claro. tienes que estar estupenda. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctora Ana Revuelta, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.